Jesús. Hoy estaremos hablando acerca del perdón. El perdón decía que es un acto para medir nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento en Dios. También puede medir qué tanta sabiduría en el caminar con Dios tenemos, porque es algo que no se puede hacer, no se puede hacer sin el poder de Dios en nuestras vidas. Es algo que aunque usted quiera hacerlo, no puede si no recibe la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. La Biblia entera, usted va a encontrar episodios desde Génesis hasta Apocalipsis acerca del perdón. Si no hay perdón, no hay forma de llegar. Si el perdón sería como la puerta que abre los cielos sobre nosotros. La gente que quiere el favor de Dios, que quiere tener a Dios en su vida gobernando, tiene que trabajar lo que es el perdón. Y en el perdón, siempre las palabras tienen un origen. Cuando nosotros buscamos la palabra perdón en latín, aunque no hablamos latín, pero siempre hay que ir al origen de cuando se usó primariamente la palabra y encontramos que en latín es perdonare. Perdonare es la palabra significa completamente. Donare significa dar o regalar. Entonces el perdón es dar completamente, darse completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Es un acto de dar, conceder remisión de culpa, ofensa o deuda. O sea que cuando yo estoy perdonando, estoy completamente entregándome y dando. A su nombre sea toda la gloria. En el griego, hoy vamos a aprender un poco de griego, la palabra perdón es afiemi. Dios mío, afiemi. Bueno, griego, ¿qué es lo que significa? Dejar ir o liberar. También hay otra palabra en griego para perdón que es charizomi, que es dar perdón libre e incondicional. O sea, todo está en algún momento hablando de que dejo la culpa, la falta no te la tomo en cuenta. Y otra manera de hebreo, salá, el hebreo salá. Estamos aprendiendo hoy todos estos idiomas. Expiar la culpa, restaurar el favor divino. Pero hay otra palabra hebrea para perdón que es Shabbat, que significa perdonar, dejar ir. Todo eso en hebreo, en latín, en griego y en arameo es nasha, que es levantar, llevar, sacar, asumir, quitar la responsabilidad, especialmente acerca del pecado. O sea que en cualquier idioma que nosotros busquemos la palabra perdón, vamos a encontrar que es quitar la culpa, quitar el pecado, o sea, no tomar en cuenta la maldad que nos estuvieron haciendo o que nos están haciendo. El perdón tanto es divino como humano. Y el versículo que nosotros acabamos de leer en Colosenses capítulo 3, verso 13, habla que seamos comprensivos con los demás. El domingo pasado predicábamos el soportarse, la tolerancia, el aguantar, porque a veces nosotros no somos tampoco perfectos, tenemos fallas, tenemos cosas que arreglar en nuestras vidas y en ese sentido, como yo quiero que me aguanten a mí, también yo tengo que aguantar a los demás, porque eso forma la convivencia de nosotros. Entonces el perdón de Dios es tan maravilloso, es tan grande, es cuando Dios toma todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan que hay pecado de pensamiento, de palabra y de obra? Entonces, cuando nosotros analizamos de cuál tenemos más, a veces de pensamiento hay mucho, a veces de palabra hay mucho y de obra ni se diga. Entonces, ¿qué pasa? Qué hermoso cuando Dios toma toda esa culpa, todo ese pecado y dice, ya no me debes nada, te he perdonado. Pero previo a eso hay lo que se llama un arrepentimiento, previo a eso hay una humillación y previo a eso hay un humillarse delante de la presencia del Señor. Y en ese humillarse delante de la presencia del Señor, nosotros vamos a encontrar que Él nos perdonó. ¿Qué significa? Que Él quitó nuestras culpas, que Él sacó la deuda que teníamos. Es para poderlo ejemplificar un poquito más, toda la deuda que nosotros tenemos en el día de hoy, bancaria, con personas, con cooperativa, con quien sea. Si a usted lo llamaran esta mañana y le dicen, a partir de hoy, tú no me debes nada. El banco te llama, donde paga el vehículo, la cosa, dice,
tú estás cero, ya tú no me debes nada. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se siente? Nuevo, o sea, wow, es maravilloso lo que me ha pasado, o sea, no debo nada. Le preguntaba a una persona, decía, ¿y usted cómo está? Dando un tema de finanzas, decía, yo nada más le debo a Dios la vida. Wow, pues tú eres el hombre más feliz, más tremendo del planeta. Dice que no le debía nada a nadie. Y ahorro, no tengo tampoco ahorro. Dice, ok, pero es una bendición saber que toda la culpa el Señor se la llevó en la cruz del Calvario por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, hay otro perdón que es el perdón interpersonal al cual hacemos referencia acá en el día de hoy. Y es aquellos que nos han ofendido desde el día que usted nació hasta este día. Posiblemente alguien le ofendió a usted o alguien me ofendió a mí. Y nosotros, gracias a Dios, no hemos ofendido a nadie nunca. Gloria a Dios. Quisiera uno decir eso. Yo nunca he ofendido a nadie. Pero hay una situación ahora y es lo que dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, es una persona perfecta. A su nombre sea la gloria. O sea, cuando yo no he ofendido en palabra, soy una gente perfecta. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que eso mide nuestra madurez, nuestra sabiduría y nuestra perfección. ¿Cuál es nuestra perfección? Que lamentablemente nosotros nos inscribimos en el grupo de los que han ofendido y de los ofendidos. Me han ofendido y me ofendieron. A veces hay manera de nosotros tratar eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando uno ofende a una persona? Dice que debemos de perdonar, quitar la culpa. Pero a veces nosotros decimos, es él que tiene que venir a pedir perdón, porque yo no he hecho nada. Él o ella es la que tiene que disculparse, pero yo no hice nada. ¿Y qué pasa si el otro no lo hace? ¿Qué pasa si el otro no viene donde mí a buscar ese perdón? Entonces yo debo de hacerle sentir a él que lo que él hizo o dijo a mí me ofendió, no me gustó, no fue buscar el momento, la ocasión. Primero hacer esto en oración. Señor, yo perdono a tal o cual persona que me hizo o dijo tal o cual cosa de mí. En oración perdonarlo. Porque si no lo hacemos en oración, lo otro va a ser difícil poder ejecutar. Y decirle a Dios, Señor, ayúdame, crea las condiciones para que nosotros interactuemos sobre esa situación y podamos restaurar nuestra relación. Hay gente que dice, yo lo voy a perdonar, pero en medio de ese perdón, esa gente no pisa más mi casa. Bueno, depende de la situación que se ha dado, pero usted se imagina que Dios haya hecho eso con nosotros. Dice, yo los voy a perdonar a ellos en la tierra, pero ellos no vienen para acá, para el cielo. Ellos van a quedar flotando por ahí en el aire o cerca del... Dios nos perdona, es como que Dios agarra y nos trata como que no hicimos eso mal que nosotros estamos diciendo. Nosotros vamos a descubrir entonces varios versículos aquí. ¿Y qué es? Perdonar no es signo de debilidad. O sea, cuando yo te perdono, no es que yo soy, ¿verdad?, débil o cobarde, sino que estoy buscando la restauración. Perdonar no es olvidar, pero al hacerlo sana nuestro corazón y podemos recordar sin dolor ni rencor lo que tú hiciste. Es tratar a la persona como que nunca me hizo eso que me dolió y que me afectó tanto. Perdonar es una forma de responder al amor de Dios, quien nos respondió a nosotros primero. O sea, el Señor me perdonó, llenó mi corazón de amor, de paciencia y de bienestar. Y ahora yo puedo dar perdón porque Dios me ha perdonado. Señores, nadie puede dar lo que no tiene. Por más que yo quiera dar algo, si no lo tengo, no voy a poder. Entonces, en Proverbios, su capítulo 17, verso 9, yo voy a encontrar este versículo que dice: el que encubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. O sea que cuando yo busco la manera de cubrir las ofensas, de buscar que ese amigo, yo quiero restaurar la relación, quiero seguir manteniendo un vínculo y eso va a permitir
que voy a cubrir la ofensa. ¿Cómo así cubrir la ofensa? Voy a hacer como que tú no me ofendiste. Y eso nosotros tenemos que practicarlo mucho. Oiga, ¿con quién? Con la gente que nosotros convivimos diariamente. Porque hay gente que solamente la vemos mensual, quincenal, anual. Es difícil ofendernos con esa gente que no nos estamos viendo. Con quien uno se ofende mucho rápido es con los que vivimos diariamente bajo un techo. Inevitablemente eso va a ocurrir. Va a haber interacciones, van a haber cosas que no nos gustan, a veces entre los esposos, entre los hijos, cuando ya los muchachos van creciendo, que ya dicen, papi, eso no es así, eso de esta manera. ¿Cómo? A partir de ese momento que ya nosotros dejamos ser su figura perfecta. Hay un momento que va a pasar que con nuestros hijos nosotros vamos a dejar de ser los perfectos. Ellos van a notar los defectos y los errores que nosotros tenemos como personas y se van a dar cuenta. No, el profesor dijo, y ya lo que el papá y la mamá, ya eso no. Entonces, ahí viene que usted detestó a sus hijos cuando estaba pequeño y ahora viene el destete emocional donde ya su hijo oye más a los de afuera que a los de adentro. Por eso, ahora es el momento de nosotros poder trabajar, de nosotros poder lidiar para poder trabajar esa parte y poder corresponder en el Señor. Entonces estamos nosotros viendo que dice el Señor, cúbranse, vamos a cubrir, a perdonar la ofensa, no andar divulgando el pecado de otro. Cuando un amigo suyo, alguien que usted conoce, hizo algo mal, nuestro papel no es salir a divulgar a diestra y siniestra, fulano hizo y de no, jamás. Mi papel es ayudarlo a levantarse, a restaurarse, a renovarse, porque hoy es él y mañana yo no sé si usted o yo caigamos en algo que no es bonito, que no es bueno. Entonces nuestro papel no es divulgar, es ayudarlo, si la persona, por supuesto, lo permite. Ahora, en Efesios 4:31 vamos a encontrar un versículo que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto a toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Señor, esto es grande. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que estamos nosotros al frente de algo fuerte. Necesitamos el poder, la ayuda del Espíritu Santo para poder llevar esto. Perdonar es fácil. ¿Podemos nosotros decir que perdonar sea algo fácil? No es fácil. No es fácil porque uno no quiere. Y ahí es donde dice Lucas 14:26, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. O sea que perdonar es negarme a mis deseos. No, yo no lo quiero perdonar, no, de ninguna manera, no. Yo no quiero más nada con esa persona. Entonces, el perdón va a ocurrir algo que hay amargura. Entonces tú decides si vas a vivir una vida amargada por eso que esa persona te hizo, te está controlando mi interior y yo no puedo permitir que nada ni nadie controle mi interior, sino que sea Dios por medio de su Espíritu Santo que me dé la fuerza de perdonarlo. Hay dos alternativas, perdonar o convertirme en una persona amargada. Tengo una experiencia de una vez que una persona me dijo una palabra muy fuerte en mi niñez y cuando me dijo esa palabra, ahí mismo yo dije, no le hablo más nunca a esa persona. Me dijo una palabra muy fuerte. Me dijo que yo era hijo de Satanás. Y yo entendía que era hijo de Dios, pero era un niño. Y yo a esa persona, mira, no le hablé, no le hablaba. Cuando venía por un lado, yo miraba para otro lado, un niño con este nivel de rencor, de amargura, y me fui a otro lado. Y cuando conocí a Cristo, que leí el Padre Nuestro, que leí la Biblia y decía, y perdona las ofensas como también sea. ¿Y ahora qué yo voy a hacer con esto? Porque el rencor había crecido por años en mí. Eso ocurrió como a los 10 años y a los 14 años yo tuve un encuentro con el Señor y en ese encuentro yo tenía 4 años. Imagínense algo de 4 años ahí que yo no quería saber de esa persona. ¿Y sabe qué? Leyendo la palabra, el Señor limpiando mi vida, entonces vino y la perdoné.
en mi casa en oración. Pero yo tenía que correr 3 horas de camino para encontrarme con esa persona. Así que era un niño, un muchacho que estaba en la escuela cuando tuve vacaciones. Entonces fui otra vez a mi casa y ahí yo tenía la lucha. Y dice, ¿cómo le pido perdón? Porque yo tenía vergüenza. Ya la había perdonado en mi ser, en mi corazón, en oración. Dice, ¿cómo le pido? ¿Cómo le hago? Ella tenía una pulpería, un colmado, y allá yo fui y compré chicle doble. Voy a comprar $1 de chicle doble. Buenos días, ¿cómo está usted? Y ahí se desató el nudo que yo tenía. Se desató eso y a partir de ahí yo empecé a sentir una mejor libertad en mi caminar con Dios, porque hay cosas que hay que hacerla. Por supuesto, necesitamos la ayuda de Dios. Y si alguien aquí hoy tiene que perdonar a alguien y le pide la ayuda a Dios, Dios te dará el poder, te dará la autoridad, te dará la facilidad de que eso lo puedas hacer en el nombre del Señor. Entonces debemos de perdonar nuestras ofensas unos a otros. Y dice aquí Santiago 1:16, confesar nuestras ofensas a otros no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser temor a ser regañado, nuestro orgullo, temor a sus fallas que sean divulgadas. ¿Podría pensar en algo más? El perdón no va a cambiar tu pasado, pero sí va a cambiar tu futuro. El perdón no puede cambiar lo que pasó, ni olvidar lo que pasó, pero te da una nueva perspectiva de lo que Dios va a seguir haciendo en el futuro y eso va a bendecir tu vida. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja. Quizá él o ella está muy feliz y si conoció a Cristo también. Y si el Señor lo cambió, lo perdonó. Entonces, es serio. Cuando Dios ha venido a nuestras vidas, se producen cambios tan extraordinarios que Dios nos va a ayudar a nosotros vivir una vida. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir es que eso que nos hicieron se vuelva a repetir. Tenemos que tener una defensa, pero al tener esa defensa, eso que nos hicieron, defendernos, blindarnos espiritualmente hablando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no perdonamos a alguien, hay indiferencia, hay cobardía, hay soledad y hay intolerancia. O sea que si a esa gente le pasa algo malo, que tuvimos, ¿verdad? Que ese incidente, entonces me alegro, ay, qué bueno, que se lo merecía porque me hizo. Ahí está Dios, la justicia de Dios, castígalo, Señor. Dios no obra así, porque si cada vez que un humano peca y hace algo indebido, el Señor le da un, qué sé yo, un cocotazo o algo, imagínense cómo tuviéramos nosotros. Entonces la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Entonces, Romanos capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual, hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. O sea que yo estoy llamado no a juzgar a los demás, sino a orar por ellos y a darle ejemplo de que podemos cambiar en el Señor. Juzgar a otro haciendo lo mismo. Eso es serio. Y Jesús dice este versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que ustedes juzgan, serán medidos. O sea que por eso hay una expresión que dice, ten cuidado por el camino donde vas esparciendo espinas, porque tú no sabes si tienes que regresar descalzo. Y entonces todas esas cosas que hicimos, y hay una ley en la Biblia y en la naturaleza que dice que todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Entonces yo tengo que tener cuidado lo que estoy sembrando en el día de hoy, porque en 10 años, en 15 años, en 20 años, eso es lo que precisamente voy a obtener. Entonces mira la pregunta que hace Jesús sobre el perdón. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Quita primero la paja que está, la viga que está en tu ojo y luego podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hay otra versión que lo dice distinto. ¿Por qué tú quieres quitar la hoja que está en el ojo de tu hermano y no quitas la rama que está en tu propio ojo? Haciéndole ver que yo estoy, oh Dios mío, sorprendido, mira la hoja que tiene, ay Dios, y yo tengo un ramo, o sea, como 1000 hojas. Entonces yo tengo que limpiar mi vida. A veces cuando alguien dice, ¿y tú no viste ahora lo que hizo fulano? Y dice, no, yo estoy ocupado, a su nombre, limpiando mi vida, arreglando mi vida, que no tengo tiempo para mirar lo que el otro está haciendo. Así que como uno
lo juzgan, así también uno será juzgado. O sea, tenemos que tener cuidado qué regla estamos utilizando en el día de hoy. ¿Quién tiene derecho de arreglar la vida de otro? Dios. De juzgar y de condenar, eso el Señor lo hace. Ahora, cuando hemos arreglado y podemos ayudar a otro, yo también estoy arreglando, estoy trabajando y estoy trabajando en esto. El ofensor tiene que arrepentirse y pedir perdón. Es lo que debe de pasar. Pero a veces hay gente que nunca lo va a hacer. ¿Quién era el ofendido? Dios fue que nos ofendió a nosotros. Dios fue que pecó en el jardín del Edén. Sin embargo, Dios tuvo que venir de allá arriba, hacerse hombre, venir a habitar y enseñarnos y vivir. Él tuvo que hacerlo. A veces hay gente que nos han dañado, nos han ofendido. ¿Y por qué muchas veces uno tiene que hacer ese papel de ir o de hablar o de comunicarnos? Porque posiblemente lo van a seguir haciendo. Y le voy a poner un solo ejemplo. Alguien te tomó prestado y no te pagó. Y usted le puede decir, mira, eso que tú me hiciste no estuvo bien. Yo la deuda que tengo contigo, ya tú no me debes nada. Pero eso no estuvo bien. Porque si hace eso, a mucha gente, esa persona va a terminar quedando como aislada y sola porque ya esa situación hace daño. O sea, yo te puedo ayudar. Entonces, qué bueno cuando nosotros estamos en algo mal y alguien nos ayuda y nos levanta. Eso es maravilloso y es el papel que nos toca a nosotros en el día de hoy. El ofendido es responsable de perdonar aun cuando considera que la otra persona no merece el perdón. Qué fuerte cuando uno va a pedir perdón y la gente se para y dice, yo a usted no lo voy a perdonar. Pero ¿sabe qué? Usted cumplió delante de Dios con pedir el perdón, con arreglar la situación, con restaurar esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdonamos, entonces estamos mostrando que somos benignos en el Señor, que hay compasión de Dios para nosotros. Solo le acuerdo a Jesús en la cruz. Hay una palabra de las 7 palabras que él dijo, hay una palabra magistral y una de ellas dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Usted se imagina? Lo que le hicieron al Señor, lo golpearon, lo maltrataron, lo hicieron caminar con esa cruz, corrió, subió y luego en la cruz le está diciendo, ellos son los que tienen que arrodillarse todito y decir, Señor, perdona lo que te hicimos algo mal. No, ellos no estaban porque eso hace el pecado en la vida de la gente, lo ciega y lo entorpece, lo nubla su entendimiento. Y él dice, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Alguien me dijo un día, pastor, yo sí, pero que ellos sí saben lo que están haciendo. Porque ahí Jesús dijo, Padre, perdona, porque no saben, pero ellos sí saben lo que me están haciendo. Digo, el pecado hace que nosotros, que la gente se nuble, no entiende cómo hay cosas que suceden. Y el perdón va a servir para nosotros como salud emocional, salud espiritual, salud relacional. Eso es una carga que usted se quita de encima. Entonces hoy Dios nos está llamando a nosotros a evitar la insensatez y buscar la sabiduría. Dios nos está llamando a alejarnos de la venganza, alejarnos de la adversidad y devolver la gente que está extraviado. Si el Señor no nos hubiera perdonado a nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Cuando dice la Biblia que debemos de perdonar a nuestros enemigos, ¿qué va a pasar si yo perdono a los enemigos? No vamos a tener enemigos. ¿Qué se va a convertir? En un amigo. Entonces, perdonar no significa justificar el daño. Por eso cuando hay una interacción, perdóname, eso que tú hiciste estuvo mal y no debe de pasar. Así, ok, vamos a trabajar eso. Perdonar no significa que los demás se aprovechen de ti. Perdonar no significa reconciliarse con la persona que causó el daño sin encontrar la paz interior y la capacidad de seguir hacia adelante. ¿Sabe qué? Perdonar libera tu alma de amargura y de rencor, mejora tu salud, facilita la paz interior. Y hay tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas a través del perdón. ¿Y sabe qué? Que ahí dice aquí, no significa que tú vas a olvidar y que desapareció todo, porque no sufrimos de amnesia. Tú te acuerdas lo malo que te hicieron, pero te voy a tratar como que tú no me hiciste eso. Qué hermoso. Pero eso solamente se puede hacer con el poder de Dios en nuestras vidas.
Qué maravilloso es el perdón. Qué bueno es nosotros poder perdonar. Hay una historia en España que dice de un padre que estaba alejado de su hijo y él se fue de la casa y el papá lo buscó y no encontró éxito. Desesperado el padre puso el siguiente aviso en el periódico de Madrid. Su hijo se llamaba Paco y dice: amado Paco, todo está perdonado, te amo y te espero el sábado al mediodía frente a las oficinas de este periódico. Atentamente, tu padre. Al llegar el sábado, habían 800 Pacos en el lugar indicado, buscando el perdón y el amor de su padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Es fuerte. Mucha gente ha sido herida porque, repito, quienes más nos golpean a nosotros es la gente que vive cerca, los amigos. Un conocido nunca te va a traicionar a ti. Un desconocido tiene que ser un conocido y alguien que está cerca de nosotros. Entonces debemos que tener mucha fuerza en Dios, mucha autoridad del Espíritu Santo. Y por eso le hablaba al principio que este tema va a medir nuestra madurez y nuestra profundidad en nuestra relación con Dios. Hay un evangelista que es un predicador que lleva el evangelio por distintos lugares del mundo. Ya él murió hace algunos años, pero él vivió una experiencia demasiado horrible y terrible. Dios lo usaba, era haciendo milagros, levantaba paralíticos, ciegos, sordos, era una cosa extraordinaria. Dios lo usaba en ese don a él. Pero él vivió algo y fue que alguien mató a su hija. Su hija fue asesinada por alguien. Creo que era su esposo. Pasó. Y eso fue una cosa, eso uno no tiene forma de explicar algo así. Y ese hombre de Dios fue capaz de ir a la cárcel a perdonar ese daño tan horrible que él había hecho contra él y contra su familia. Fue a la cárcel y lo perdonó. Ese hombre aceptó a Jesucristo. Dios lo perdonó, se bautizó y luego ese hombre andaba con él predicando el evangelio en las naciones. Ese fue el evangelista Gille Ávila. Eso no, de todos los milagros que Dios lo usó para hacerlo, si hay de hablar de un milagro, es del perdón, porque eso a ninguno de los que estamos aquí, que tenemos hijos, bueno, mira, hay límites, yo pudiera perdonar hasta este punto, pero le puedo decir a ustedes que solo Dios, por eso le hablo que el perdón es una cosa que solamente el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, uno puede hacer, porque no se puede de otra manera. Porque uno puede perdonar cositas, mira, hasta aquí, hasta este punto. Pero eso, hay cosas que usted dice, I'm sorry, eso no, ahí yo no llego. Y se entiende, pero es el Señor el que nos ayuda a nosotros a hacer cosas que en nuestra fuerza jamás usted y yo haríamos. Es en el poder del Espíritu Santo que va a poder hacerse esto. Y por eso hablo, el que perdona, sabe que está sacando la venganza, está sacando la amargura. Aunque usted no quiera perdonar, entienda que la única forma de librarse de la amargura es la decisión de perdonar. No depende de usted, sino del ofensor. Si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga, ya lo perdoné. Rehúso a seguir meditando en la ofensa. Es una decisión. Entonces aquí la Biblia manda, no es si yo siento lo voy a perdonar. La Biblia dice, es una orden, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora sobre el mandamiento del perdón, perdónense unos a otros. Y en ese perdón yo voy a descubrir que es una orden que Dios me está dando. Pero esa orden solamente la van a recibir, ¿sabe quiénes? Los que son hijos de Dios, los que son discípulos de Cristo. Porque alguien que no está conectado y profundo al Señor no va a poder decir, bueno, y he conocido muchas personas que están lidiando con esa situación. Hay muchos cantantes y mucha gente famosa y reconocida que no fueron criados por su papá y su mamá, lo abandonaron, hubo algo que se dio y ¿sabe qué? Que dice que ellos vinieron a la iglesia, estuvieron sirviendo a Dios,
pero ellos no pudieron avanzar ni un poquito en el camino de Dios hasta que pudieron resolver esa situación. Y he escuchado muchos testimonios, como Dios, porque Dios lo hace, cuando usted abre su corazón y dice, Señor, esto de verdad que no se puede en mis fuerzas, pero en tu fuerza. ¿Sabe lo que hizo Dios con uno de esos cantantes? Que los mudó en el mismo barrio y al frente de la casa una con otra. Y ya ese hombre había hecho otra vida y la mujer también. Y dice, ese señor que está ahí es tu papá. Ese es mi papá, el que me abandonó, el que hizo. Dice, sí. Y cómo Dios obró en su corazón, lo restauró, lo perdonó, lo limpió, lo purificó. Y a partir de ahí, su servicio a Dios cobró otro color, cobró vida, pudo ministrar, pudo predicar y pudo hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Porque hay alguien que está interesado en que nosotros tengamos amargura, en que tengamos rencor y terror en nuestro corazón. Y es Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana para darnos la fuerza, para ayudarnos a nosotros a caminar la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Y el poder, el milagro de Dios hoy, quizá usted no está paralítico, sordo, ciego, hay un milagro de Dios para nosotros y es que podamos perdonar a los ofensores. Eso es un milagro extraordinario, solo se puede hacer con la gracia y el poder de Dios. Esta semana nos toca perdonar, pero no esta semana, esta vida nos va a tocar perdonar. Quiero que oremos en esta